La cerámica ha tenido una gran importancia en la historia de la humanidad por muchos motivos. El primero y principal es porque la arcilla, el material con que se fabrica la cerámica, se encuentra habitualmente y con gran profusión en todo lo que es el globo terráqueo. La arcilla se utiliza principalmente para modelar estos objetos con que se preparan y sirven los alimentos. Precisamente esta utilización de la cerámica desde el Neolítico hasta la actualidad es lo que ha convertido a esta materia en un fósil director, un elemento que sirve para datar cronologías por esa sintonía que ha existido entre la humanidad y la cerámica. Manises está documentado al principio como un centro que fabrica jarras, jarras que servían para vender vino, para transportar sobre todo el vino, el aceite, igual que Paterna. Y estas noticias se remontan a principios del siglo XIV. Con materia cerámica se ha realizado una gran cantidad de elementos, de utensilios, que han hecho más fácil la vida humana. Entre estos elementos podíamos citar la vajilla que fundamentalmente, hasta no hace mucho, pues se componía de platos, de escudillas, se componía también de grandes contenedores para conservar alimentos, y junto a ellos una serie de elementos puramente decorativos, como podían ser figuras, como podían ser placas, etcétera, etcétera. Sin olvidar la cerámica aplicada en la arquitectura, cuyo ejemplo más paradigmático sería la azulejería, pero también los pavimentos que decoraban y daban prestancia a una serie de estancias de la casa en cada uno de los momentos históricos. La cerámica ha sido siempre una parte muy importante en la vida y en la convivencia de las personas. Desde muy antiguo, la cerámica estaba incorporada a la vivienda, formaba parte de ella, era parte de la decoración propia, tanto en el suelo como en paredes, en los balcones. La cerámica estaba en las cocinas, con aquellos pucheros, con aquellos platos de loza, fuentes, todo tipo de enseres de cocina, incluso el botijo que había en la entrada para refrescar, los cántaros. Hasta lo más íntimo estaba la cerámica representada. Lo que ocurre es que cada sociedad pues, tiene unas necesidades. La cerámica es un material plástico, es un material modelable, es un material que puede ser perfectamente configurable para cubrir las necesidades de cada momento. Si en época medieval la vajilla metálica se suplía con una vajilla de cerámica y con eso se salvaban, por ejemplo, la necesidad de producir mucho metal, que era más costoso, pues con la cerámica, que es mucho más económico, optimizaba recursos, ¿no? Cada época marca, digamos, las necesidades que tiene, y la cerámica suple estas necesidades. En este espacio donde nos encontramos ahora es donde se magnifica, donde se puede ver precisamente esta utilización de la cerámica, ya que en este alto zócalo, en este arrimadero, se representan escenas de cocina, escenas donde, entre otros utensilios, se utiliza la cerámica para preparar alimentos. Este tipo de cocinas era muy importante en el siglo XVIII, sobre todo en las casas nobles, porque recreaban una especie de juego de espejos donde se reproducía la vida cotidiana al mismo tiempo que se estaba imbuido en ella. La cerámica de Manises del siglo XIV y sobre todo del siglo XV se caracteriza por el estar decorada en azul y reflejo metálico. El reflejo metálico fue una técnica muy demandada por las clases sociales más favorecidas de este momento, ya que de alguna manera imitaba,
por una parte, el esmalte blanco, lo que era la porcelana china que empezaba a llegar desde Oriente, y por otra el reflejo metálico dorado imitaba o sustituía a las vajillas de oro. La famosa obra dorada de Manises es una producción que se basa en la técnica de reflejo dorado. En época medieval se llamaba obra dorada, evidentemente, y el reflejo metálico es una técnica compleja que requiere 3 cocciones. La pieza primero tiene que tornearse, tiene que secar, hay una primera cocción, que sale el objeto de barro cocido del horno, luego hay un recubrimiento con la cubierta de estaño, que es un barniz, un esmalte de color blanco, y sobre este esmalte blanco, una vez cocido, se aplica una decoración que está hecha a base de un sulfuro de plata y cobre, que tiene además una gran cantidad de óxido de hierro. Con eso se aplica pincel con vinagre y luego cuando se cuece en tercera cocción a una temperatura baja de unos 550-600 grados, luego la pieza sale del horno absolutamente ennegrecida, hay que limpiarla y cuando se limpia aparece un brillo metálico característico, un brillo como si estuviese hecha con cobre prácticamente o a veces con oro, que es el nombre de donde viene el nombre de la técnica. Hay que pensar que la loza dorada a finales del siglo XIV y a principios del XV ya se conseguían piezas de gran tamaño, piezas como el brasero que tenemos aquí atrás, piezas que normalmente llevaban los escudos de las grandes familias que hacían las comandas. Por ejemplo, todos los mercaderes italianos que trabajaban en la costa peninsular española, toscanos en la mayoría, pero también ligures, encargaron piezas con sus escudos familiares. Pero no solo los mercaderes, los papas también encargaron pavimentos con su heráldica, los reyes también. Son piezas que nos cuentan quiénes eran las familias más importantes de Europa a través de la heráldica, de los escudos nobles que aparecen representados en las piezas. La cerámica de Manises está vinculada al auge, al crecimiento de Valencia como gran ciudad, como puerto principal del Mediterráneo, y es gracias a esta situación que Manises, la cerámica de Manises, ocupa un lugar importantísimo en la historia de la cerámica mundial. A finales del siglo XV, la loza de Manises todavía era importante y era reclamada por grandes familias. Hay incluso encargos hechos por los Medici en los principios del siglo XVI. Los Borja también llevaron muchas piezas de Manises a Italia, a Roma. Y lo que ocurre es que en Italia se estaba produciendo un fenómeno que a la larga terminaría por desbancar la producción manisera, que era el dominio de la policromía sobre cerámica. A partir de finales del siglo XV los italianos consiguen la policromía, consiguen el ocre, consiguen colores siena, verdes luminosos, amarillos, y estas producciones son las que desbancaron realmente a Manises. El siglo XVI será un momento de crisis que estará agudizada durante los siglos XVII y XVIII. El siglo XIX será un momento de nuevo renacer de la cerámica Manises porque está vinculada a los estilos de ese momento y sobre todo a la industrialización. Es ahí cuando empieza la industria azulejera en Manises, que es una industria muy importante, especialmente en la primera mitad del siglo XX, hasta los años 60. La cerámica de aplicación arquitectónica, los zócalos, los pavimentos, está vinculado a lo que sería el higienismo, es decir, esa necesidad de hacer cada vez más higiénicas las casas, las ciudades, etc. La azulejería conocerá en ese momento, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, un gran auge precisamente porque se empleaban para estaciones de ferrocarril, para hospitales y también para las casas, no solo la parte húmeda, cocinas y baños, sino también para pavimentos, para zócalos.
Por lo tanto, la industria de Manises servirá precisamente a esas necesidades para hacer más habitable la casa. Al mismo tiempo, Manises renueva el repertorio de la cerámica tradicional, el repertorio de la típica vajilla con platos, jarros, etc. Crea formas muy novedosas, basadas en parte en la tradición del siglo XVIII de Alcora. Pero también se incorporan elementos que está reclamando la nueva sociedad del siglo XX. Toda clase de utillaje no tradicional, de carácter higienista. Hay cosas curiosas como los famosos sinaís, los filtros de agua, que es un invento claramente manisero, y en el cual en la industria de los años 20 y los años 30 el sinaí fue importante, incluso reclamó la contratación de diseñadores especialistas en la pieza. Hay que pensar que después de 5 siglos de fabricar cerámica, Manises era un pueblo eminentemente alfarero. Había un porcentaje de población, más de la mitad de la población trabajadora, se dedicaba a la cerámica. Claro, y esto crea un sustrato a través de los siglos y un lenguaje, una manera de ser, una personalidad realmente muy particular. Y eso continúa, evidentemente, hasta las puertas del siglo XX, cuando además la cerámica en el siglo XIX tenía mucho más poder que el que había tenido incluso en época medieval. Poder, estoy hablando a nivel comercial, no era un producto tan reclamado por las clases dominantes, pero sí era un producto que ocupaba a mucha más población que antes. Y de nuevo Manises se constituyó en un centro importante, en un centro que atrajo a multitud de trabajadores, pero también de técnicos, de estudiantes, de artistas salidos de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que vinieron a Manises a desarrollar sus diseños y a colaborar con la industria para que ésta estuviera en sintonía con los países más avanzados de Europa. Talleres en Manises y sus alrededores, tal como en Quart, en Ribarroja, Villamarchante, incluso Pedralba, se contaban, bueno, eran incalculables. Los talleres pasaban de 500 talleres seguro. Era la vida. La cerámica de Manises era todo, en principio siglo habría 100 fábricas y pico, y todo el mundo trabajaba, y ya sabíamos que en Manises nacíamos y moriríamos en Manises trabajando, las mujeres pintando, los hombres trabajando el barro, el que no era embalador, el que no era repasador, el que no era representante, el que no, si se marchaba de Manises era montar un almacén de cerámica.
Manises estaba siempre alrededor de la cerámica. Durante 600 años ha estado, aquí ha habido siempre cerámica. Venía mucha gente a trabajar a Manises, tanto de Paterna como de Ribarroja. Son las dos poblaciones que estaban más vinculadas a Manises en este aspecto. Daba gusto ver las bandadas de bicicletas, los grupos de bicicletas que subían y bajaban para asistir al trabajo y retirarse. Cuando salías a la calle ya notabas algo relacionado con la cerámica. Casi todos los días habían carros que se dedicaban a transportar leña, porque venían en vagones de la zona de Mogente, de Montesa y de otros, y del Rebollar, de Buñol y tal. Pero no te puedes imaginar la cantidad de leña que se quemaba en Manises. En Manises nunca, ningún día ha habido el cielo que no tuviera humo. Y las siguientes casi siempre había tendencia a enseñarlas a pintar. Empezaban con gotitas y después esas gotitas ya eran una florecita que llegaron a ver maestras. Aparte de que trabajaba en la fábrica, era una cosa normal que la mujer pintara en casa. Al mismo tiempo que cuidaba la casa, criaba a la familia, se estaba ganando. Y esas mujeres son las que han ido retransmitiendo de madres a hijas y a nietas toda la tradición de la cerámica. La producción que podemos encontrar hoy en día en Manises es el punto culminante, el punto al que ha llegado hoy en día una tradición de 7 siglos. Evidentemente no podemos demandar que sea lo mismo que hace 7 siglos, porque tendrá unos nuevos lenguajes, los lenguajes estéticos que hoy en día imperan en el mercado y son los lenguajes que marcan el gusto. Pero eso ha sido una constante histórica. En cada época Manises ha tenido que adaptarse a las demandas de cada momento. Y eso no quiere decir que técnicas importantes, que técnicas ancestrales deban desaparecer, sino que simplemente deben continuar como un referente importante, pero que también debe haber una gran parte de la producción que esté con un lenguaje el que requiere el consumidor hoy en día. Una cerámica es para toda la vida, es algo que pasa de hijos a nietos y que, bueno, que es un valor artístico, que es algo que está hecho y realizado con las manos de ese artesano, del buen hacer de ese artesano, y que eso se va a mantener y va a ser parte de la historia de quien tenga esa pieza de cerámica. Estamos hablando de algo que, aparte de ser una pieza con un valor material, tiene también un valor artístico y un valor, digamos, sentimental. La cerámica tradicional nos vincula al pasado, nos vincula a esas técnicas, a esos saberes que a lo largo de los siglos se han ido imponiendo y que a lo largo de los siglos también han sido relevados por nuevas cosas, ¿no? Pero siempre queda la magia, esa magia de reconocer ese trabajo del pasado, ese trabajo que permanece todavía vivo en una producción realmente excepcional. No es una cosa de Manises, el apreciar el trabajo de los siglos anteriores y el saber todavía hacerlo no es una cosa solo de Manises. Hay que pensar que los emperadores chinos imitaban las piezas Sung, imitaban las piezas de sus ancestros y pedían a sus artesanos que supiesen hacerlas, porque es un saber que realmente vincula al hombre de hoy con el pasado.
Y eso, pues nada, el que quiera tener una pequeña obra de arte, pues que compre cerámica de Manises.